Vamos a socializar hoy. Parte de la clase va a ser socializar un video documental, entrevista del padre Fortea. Es un sacerdote español, experto en ángeles y demonios, que tiene un tratado que tuvo mucha trascendencia y proyección a nivel internacional, que se llama La Suma Demoníaca, ¿no? Y es un experto demonólogo. Entonces hace algunas consideraciones aquí al respecto de lo que son ángeles y demonios. El padre Antonio Fortea tiene 50 años de edad, un hombre de mucha experiencia en el campo de todo lo sobrenatural, y tiene unos textos muy interesantes, inclusive un texto de él, El Mundo Angélico, lo vamos a comentar en algún momento en el curso, muy en passant, pues, porque no da para comentarlo todo. Pero quería saber, todos recibieron el texto o los textos que les envié, ¿cierto? Los textos con una bibliografía también, unas referencias que yo creo que sirven de mucho para ir leyendo a la par de que vamos teniendo aquí el encuentro. Y no es solamente para que ustedes lean, sino que leen y nos traen aquí aportes, sean preguntas, comentarios. Leí esto que me pareció muy interesante y trae el comentario, y aquí lo socializamos entre nosotros y seguro que le vamos a sacar más provecho. Y eso es muy interesante porque eso le da más riqueza al curso, ¿sí? Entonces, esa es la intención de que ustedes tengan ese material en mano. Uno de los textos que les envié sobre el mundo angélico es un tratado, un artículo más bien, de una revista científica. Entonces el lenguaje es un poco más, ¿qué digo yo? Sí, académico. De ese lenguaje académico a un lenguaje coloquial o una explicación que podamos dar aquí en el curso, pues de hecho hay mucho camino. Pero ese texto igual podemos hacerle un trabajo de hermenéutica aquí y seguro le vamos a sacar mucho provecho. Entonces, por favor, ténganlo ahí digital o lo quieren imprimir, porque eso sí lo vamos a trabajar yo creo que de inicio a final. Pero ¿sí? ¿Es el de la concepción de los ángeles o el otro? Yo les mandé dos, el de la concepción de los ángeles y el origen del mal en Tomás de Aquino, ¿cierto? Sí. El otro son los ángeles y las jerarquías. Sí, angélicas. Ese es el que estamos tratando. Sí. Entonces, estábamos hablando de San Buenaventura, ¿cierto? Y leyendo algunos textos que tienen que ver con las explicaciones que él hace dentro de la orden de San Francisco, que no deja de ser muy interesante porque, aunque yo les había comentado ya en la clase anterior, la idea de San Francisco de Asís no era tener una orden de predicadores, era una orden mendicante que vivía de limosna, que proclamaba un matrimonio místico, un connubio místico con la pobreza, para contrarrestar toda la tendencia libertina y de gozo de la vida que había en la época. Estamos hablando del siglo XIII, ¿cierto? Estaban dándose los primeros gérmenes al respecto del Renacimiento y lo que posteriormente dio en una consecuencia ya más filosófica el humanismo, ¿no? Que no era un humanismo cristiano, sino que era un humanismo aislado totalmente de la idea de Dios. Sin embargo, aparece San Buenaventura como una de las grandes lumbreras en el panorama teológico y hace una serie de explicitaciones en uno de sus textos al respecto de los ángeles, del mal y de los ángeles, que no va a dar para tratar, pero bueno, algunas consideraciones que tenemos aquí sí las vamos a comentar. Lo que no recuerdo es si nosotros terminamos de leer a San Buenaventura y entramos en otra temática, más bien nos quedamos al inicio, ¿cierto? Entonces dice San Buenaventura en el segundo párrafo, después de la introducción que propiamente nos habla de San Buenaventura, la siguiente página: se ha de saber que los ángeles desde su misma creación, eso sí lo comentamos, poseen 4 atributos que son, inclusive los dejamos aquí escritos, ¿cierto? Simplicidad de esencia, ¿cierto? Porque hablamos de que el hombre es un ser compuesto, ¿no? Porque tenemos cuerpo y alma. Entonces los ángeles no, porque el contrario tienen una simplicidad de esencia, ellos son puros espíritus, ¿cierto? En nosotros podemos considerar 2 elementos, el cuerpo y el alma. Los ángeles no, solo espíritu. Por el hecho de ser solo espíritu o espíritus puros, son más semejantes al ser absoluto, a Dios. Tienen una facultad racional, eso está relacionado con nuestra inteligencia, de ahí que nosotros tenemos cierta semejanza y cercanía con los ángeles, por ese atributo del cual participamos, que es esta facultad racional.
Obviamente la facultad racional que tienen los ángeles, a la que tenemos nosotros los hombres, la distancia no es infinita, obviamente, pero es inconmensurable, o sea, es muy grande. Después, la memoria, otra facultad que tienen o atributo que tienen los ángeles. De hecho, esa memoria, cuando hablamos de un espíritu puro, sobrepasa a lo que puede ser considerada la memoria del ser humano. Entendimiento y voluntad. Entendimiento, voluntad y memoria, que están contempladas todas dentro de esa facultad racional, ¿sí? Y después agregamos la voluntad, la libertad de albedrío para elegir el bien y desechar el mal. Y eso lo definimos, y yo creo que vale la pena tenerlo muy claro, la definición de lo que es la libertad. La libertad, decíamos, es la capacidad que tiene el hombre o la posibilidad de hacer el bien. Cuando el hombre hace el mal, no está haciendo un buen uso de su libertad. ¿Está bien? Entonces la libertad fue dada al hombre no para que pudiera hacer el mal, sino para hacer el bien y evitar el mal. Y cuando el hombre desecha el mal y abraza el bien, está haciendo, ahí empezó a funcionar. Ay, gloria a Dios. No, porque es un asunto que también uno debe de procurar. No crean que hay los medios naturales deben de presentarse como un medio eficaz y prudente para alcanzar un fin. Entonces, si yo quiero dar una clase agradable, no solamente son los argumentos que podamos aquí intercambiar, sino también que el ambiente sea agradable, buena luz, buen aire, etc. Entonces, por eso me da alegría, por eso yo no por la tecnología en cuanto tal. Esto está ahí integrado, se debería congelar. Bueno. Entonces, repito, porque es que también hay algunas nociones aquí de filosofía y teología. Tenemos que tener presente lo siguiente: cuando leemos a Santo Tomás de Aquino, cuando leemos a San Buenaventura, la filosofía y la teología están unidas, ¿cierto? Es una sola explicitación intelectual. Más adelante es que se ve o se conoce el divorcio entre filosofía y teología, pero cualquier raciocinio que hacen estos escolásticos o estos teólogos medievales tiene la filosofía incluida en su especulación. ¿Está bien? ¿Y eso lo dan más válido, no? Es más completo, claro que sí. Es que nosotros estamos en la época de los especialistas, y la época de los especialistas reduce la capacidad intelectual del hombre. Yo creo que una vez íbamos para el Nevado Santa Isabel, íbamos a acampar por allá y cometimos la locura pero fue muy interesante. Un frío, pues, nos encontramos un hombre por allá en medio de no sé cuántos trapos que tenía, guantes, tal. ¿Y usted qué? No, yo soy biólogo. Ah, sí, qué interesante. Si yo soy especialista en las plantas que nacen entre los 4.200 metros y los 4.400, era una cosa así, pero tan detallada que yo dije, ¿cómo es posible que exista un especialista de esa categoría? No quiere decir que sea absurdo lo que él está haciendo, porque puede hacerlo por pasión, muy interesante. Pero cuando el hombre no era tan especialista en pocas cosas, conocía más, ¿cierto? Entonces yo necesito resolver algo, no tengo que llamar a un especialista en este dedo, ¿no? Porque los otros dedos no son contemplados por él, pero si me duele este, entonces eso reduce un poco la capacidad del hombre de darse más hacia lo cognitivo, ¿no? Ese biólogo lo mandan a búsqueda de nivel del mar y se embala. Sí, porque todas las lecturas que él hizo a lo largo de su vida eran en esa línea. Sin embargo, él tuvo una formación básica de biólogo, pero después pierde esa envergadura, ¿cierto? Y esa amplitud de pensamiento a raíz de esa especialización. Entonces, era más interesante eso, filosofía y teología. O sea, filosofía y teología en la época anterior, sí. Ya la brecha se ha extendido con los filósofos nuevos. Sí, ya en el Renacimiento y la época moderna. Después de la invención de la imprenta, descubrimiento de América, que más o menos se considera que inicia la época moderna, ahí se marca mucho más esa brecha. Entonces, el que era filósofo quería hacer solamente una explicitación racional sin tomar en cuenta de ninguna manera el fenómeno religioso, o ese fenómeno llamado Dios, y separaba las dos cosas, ¿sí? Bueno, entonces, repito esto porque es muy interesante esos atributos: simplicidad de esencia, una distinción personal, o sea, no es una energía que está como medio incomprensiblemente ubicada en un ambiente, no, es una identidad, es un ángel, ese ángel tiene una persona.
Distinción personal. Facultad racional, y esa facultad racional que tiene que ver con la memoria, el entendimiento y la voluntad, ¿cierto? Y la libertad de albedrío, o el libre albedrío, para elegir el bien y desechar el mal. Entonces decía yo, que un acto es racional y es comprensible cuando la persona lo realiza en función de abrazar el bien. O sea, que abrazar el mal es un acto irracional. A estos 4 atributos principales acompañan otros 4 que lo dejamos aquí consignado en un gráfico: eficacia en el obrar, oficiosidad en servir, perspicacia en conocer, porque cuando uno tiene perspicacia uno normalmente llega a ciertas conclusiones que al común de la gente no es fácil llegar. Eso es una perspicacia, es una genialidad especial, y eso lo tienen los ángeles marcado en su naturaleza. Perspicacia en conocer e inmutabilidad después de la elección. Claro, porque si yo estoy hablando de una voluntad y una fortaleza rígida en decidir, entonces existe una inmutabilidad después de elegir, sea el bien o sea en el mal. Y cuando se dice sea en el bien o sea en el mal, tenemos que ir a esa primera definición de aguas que se dio en el Prelium Magnum in Cielo, la gran batalla que hubo en el cielo, donde los ángeles que eligieron el mal y no tenían cómo decir no, ya no había un paso atrás. Y los que eligieron el bien también quedaron radicalmente entronizados en el bien y glorificados en el bien. Continúa entonces San Buenaventura y dice: respecto a la apostasía de los demonios, se ha de saber que Dios hizo buenos a los ángeles. O sea, Dios no es el origen del mal, ¿no? Dios hizo bueno a los ángeles, pero les puso en un lugar intermedio entre él, el sumo bien, y el bien mudable, o sea, nosotros, el resto de las criaturas. De tal manera que, si se inclinaban a amar el bien, que está por encima, se iban a elevar al estado de gracia y de gloria. Mire que así como ellos se elevaron al estado de gracia y de gloria, el estado de gracia es la plenitud de amor y de unión con Dios. Y ese estado de gracia y de gloria es el que nosotros vamos a alcanzar, Dios lo quiera, después de un juicio particular o un juicio final, que obtengamos un premio en la eternidad. O sea, que en esa línea nosotros vamos a obtener un premio semejante al que recibieron los ángeles. Mas si se volvían al bien mudable, o sea, a las criaturas o a sí mismos, que está por debajo, por eso mismo cayeron en el mal de culpa y de pena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son las criaturas? Las criaturas son los medios que Dios nos da para conocerlo a Él y para amarlo. Pero yo no puedo quedarme en la criatura, porque la criatura es el camino, no es el fin. ¿Qué pasó con los ángeles? Los ángeles se quedaron en el camino a amar a Dios. Ellos tenían la capacidad intelectual de conocerse a sí mismos y amarse. Pero en función de ese amor a sí mismos, tenían que remitirse ¿a quién? Al Creador, que era la causa de todas las cosas. Para los ángeles malos no fue así el proceso. Ellos se amaron a sí mismos, se conocieron a sí mismos, pero se colocaron por encima de Dios. Y ese fue el problema que tuvo Lucifer. Y de ahí vino la gran revolución, la primera gran revolución en el cielo. ¿Está bien? Fue un pecado entonces semejante al pecado de Adán y Eva en el paraíso, un pecado de soberbia o de orgullo. Se quedaron en la criatura, en ellos mismos, ¿cierto? Y no remitieron la gloria a Dios. Pero eso podría ser uno en el tiempo que fue después, luego de Sí, podemos ubicarnos así, de esa manera podemos ubicarnos. No, antes. Antes de Adán y Sí, Eva. sí, sí. Porque ya para el momento de Adán y Eva aparece la serpiente como tentadora para el hombre. Los ángeles no fueron tentados, porque no había quien los tentara. Nosotros tenemos dos maneras de caer en el mal. Una, a causa de la concupiscencia, que es la tendencia natural que el hombre tiene al mal. Si el hombre no es educado, puede dar inclusive en un animal, a raíz de su comportamiento errado, ¿cierto? Pero si el hombre es educado, y además de eso, su naturaleza goza de una excelencia especial a causa de la gracia de Dios, alcanza la virtud y alcanza la gloria eterna. Entonces los ángeles no fueron tentados porque no había quien los tentara, pero ellos una vez cayeron sí tentaron al hombre para, por medio de esa tentación al hombre, burlarse de la creación de Dios, ¿cierto? Odiar la creación de Dios, dejar su marca de odio en la creación y quererse poner por encima de Dios, o sea, triunfar sobre la obra de Dios. Y ahí fue un pecado de orgullo. Y es una locura. En algún momento leí un texto de un teólogo que decía que el demonio actúa como un hipernervioso. ¿Cómo qué? Hipernervioso. El demonio es un loco. Porque si es un ángel caído que todavía tiene algo de inteligencia, no la perdió toda estando inclusive en el infierno y gozando del castigo que va a gozar
entre comillas, por toda la eternidad, no perdió totalmente su capacidad intelectiva como ángel. Sin embargo, él se hace ilusiones de que es capaz de entronizarse en la creación por encima del poder de Dios. O sea, en ese sentido es una locura, por eso actúa como un hipernervioso. Él está jugando una batalla que sabe que va a perder. Pero ese poder se lo da el ser humano, ¿no? Cuando, A ver, cuando ahí permite, hay un contrato bilateral. Cuando veamos algo de los exorcismos al respecto de la posesión diabólica, ustedes se van a dar cuenta que el hombre no es culpable de la posesión diabólica. Pero en algunos casos el hombre puede abrirle su corazón al demonio y le facilita a él la posesión diabólica. Porque ¿qué es la posesión diabólica? La posesión diabólica es una especie de caricatura que el demonio quiere hacer de la encarnación del verbo. Entonces, si Dios se hizo hombre, dice el demonio, yo me voy a hacer hombre. Entonces es una especie de encarnación, es una especie de caricatura de la encarnación que el demonio quiere hacer. Precisamente yo, no me acuerdo si fue este fin de semana o terminando la semana, estaba teniendo esa conversación con alguien que me hizo la pregunta retórica de por qué es un ateo, por qué Satanás no posee a los ateos, Satanás pues, globalizando, no posee a los ateos sino a los más creyentes. Es simple, porque, o sea, él está en Dios y yo paso por, pues quiere dar esa figura, yo paso por encima de Dios y lo poseo. O sea, él toca poseer a alguien que no le importa a Dios. Bueno, lo más interesante para él es un campo de batalla más interesante. Pasar por encima de la barrera que tiene su protector. Y aquí en otro paréntesis, me parece muy cómico, irónico el hecho de que el portador de luz se haya ido por el camino oscuro. Optimus corruptus pessimus. Cuando lo óptimo se corrompe, da en lo pésimo. Y también Dios, miren que Dios todo esto lo permitió. O sea, Dios no es el origen del mal, pero Dios permitió que se dieran todas estas circunstancias. Porque Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, ¿cierto? En su omnipotencia Dios hubiera podido no permitir o prohibir que el demonio tuviera o optara por ese acto de revolución. Sin embargo, Dios no lo permitió. Y Santo Tomás se pregunta eso: ¿por qué Dios permitió que un ángel como Lucifer, como Luzbel, porque Lucifer es el nombre que se le da después de la revolución, porque un ángel como Luzbel, con tantos atributos naturales, fue capaz de sobreponerse a la finalidad de su creación? Porque ¿para qué fue creado Luzbel? Como para lo que fuimos creados nosotros, para conocer, amar y reverenciar a Dios, y mediante eso salvar nuestra alma. Para eso fuimos creados. Luzbel también. Ahora, si la naturaleza de él era tan perfecta, ¿cómo es que un ser tan perfecto puede llegar a corromperse de esa manera y llegar a lo que llegó? Precisamente por eso. Es una enseñanza para nosotros y es un modelo no a seguir, sino por lo menos para colocarnos en el lado opuesto de cómo podemos llegar nosotros a un extremo tan, como decía yo ahora, tan hipernervioso o tan loco, tan pervertido. Y los ángeles, es interesante eso, porque Dios permite. Entonces Santo Tomás dice, Dios lo permite porque es lo más perfecto. O sea, es un asunto en el cual no debe especular ni un teólogo ni un filósofo. Ve, y si Adán y Eva no hubieran cometido el pecado del paraíso. Ve, y si Dios no hubiera muerto en la cruz. Y si Dios no. Todo lo que sucede en la historia de los hombres es permitido por Dios. Y si es permitido por Dios es porque es lo más perfecto. Inclusive el pecado, dice San Agustín. Dice, curioso, Dios permitió el pecado, sí. Porque después de una caída moral, cuando el hombre se levanta, su estatura moral puede ser mayor de la que tenía antes de haber cometido el pecado. Entonces siempre el bien sale triunfando sobre el mal. Y eso también estaba en los designios de Dios cuando se presenta toda esa lucha entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Es que esos ángeles malos iban a terminar contribuyendo ¿a qué? A que el plan de Dios llegara a un final feliz, pero feliz en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo una duda. Dios ya en su poder sabía la pareja que iba a tener Adán y Eva. Claro. O eso en el libro de Dios estaba. No, él sabía, porque es que Dios no está en el tiempo. El tiempo es una criatura. Nosotros estamos en el tiempo y en el tiempo nos movemos. Ahora Dios está fuera del tiempo, para Dios todo es presente. Entonces, para nosotros queda un poco incomprensible y misterioso decir cómo es que Dios vio el pecado y no puso, porque en el fondo es eso, si Dios se dio cuenta, ¿por qué no lo evitó? ¿No era más interesante? No era más interesante. Repito, el raciocinio es muy simple y yo creo que es el más adecuado y de los más brillantes que da Santo Tomás. Si Dios lo permitió, es porque es lo más perfecto.
Y de hecho, a raíz de eso, no quiere decir que Dios estaba obligado a redimir el género humano con la muerte en la cruz, porque no podemos circunscribir la voluntad de Dios a eso. Dios es omnipotente. Sin embargo, el pecado de Adán y Eva dio pie para que en el plan de salvación que Dios tenía escrito en la creación apareciera ese gran momento de la encarnación del Verbo, su pasión y su muerte. Que viéndolo con ojos cristianos con ojos de creyentes y con fe, son momentos gloriosos para la historia del hombre. El hecho que Dios se hace hombre y muere en una cruz para conquistarnos la vida eterna. Entonces sigo. El principal entre los ángeles, Lucifer, presumiendo de su bien particular. Recuerden que yo les decía que el sueño de Lucifer era ese. Bueno, si Dios se va a hacer criatura, que se haga ángel, no que se haga hombre. Apeteció su particular excelencia. Miren que él se enamoró de sí mismo en el fondo. El pecado de orgullo llegó a tal que él quiso ponerse por encima del propio Dios como criatura. ¿Sí? Y de hecho, cuando uno no puede decir, no, es que yo pequé por amor propio. Es un amor desequilibrado hacia mí mismo. Pero nadie más va a amarme a mí como me debo amar yo mismo. Por eso es que no voy a optar por el pecado. Porque optando por el bien, yo me estoy queriendo de la mejor manera. ¿Sí? Pero yo tengo que saber cómo quererme a mí mismo. Y aquí Lucifer lo que hizo fue apetecerse así, de una manera que enteramente desequilibrada, queriendo sobreponerse a los demás, y por eso cayó con todos sus secuaces. Después vamos a ver, el padre Portea en un texto hace una especulación muy interesante al respecto de cómo fue que los demonios fueron cayendo en esa tentación del mal y optaron por el mal, el paso a paso. Sí, todos eran ángeles. ¿Cómo fueron esos raciocinios, esas justificaciones que los demonios se fueron dando hasta que cayeron plenamente en el mal? ¿Sí? Bueno, entonces, él quiso sobreponerse a los demás y por eso cayó con todos sus secuaces. Y cayendo, se hizo impotente, obstinado, obcecado, terco, y excluido de la contemplación de Dios y desviado del orden en su obrar. Porque ¿cuál era el camino normal de su obrar? El bien, hacer el bien. Para eso fue creado él, así como nosotros. Esforzándose con todo empeño en derribar al hombre por medio de múltiples tentaciones. Entonces, como que el gusto de él, el gozo gaudium fantasticum, dice Santo Tomás de Aquino, como que un gozo ilusorio del demonio es ese. Haciendo pecar al hombre, él cree que está venciendo a Dios, ¿no? Sin embargo, Dios siempre termina triunfando, porque inclusive con la justicia que se ejerce en el infierno, para Dios hay gloria. Es más, es Dios quien sustenta a los demonios en el infierno, y eso es tesis más que comprobada. O si no, el demonio no tendría cómo existir, porque la esencia de las cosas es sustentada ¿por qué? Por Dios. Entonces repito, esforzándose el demonio con todo empeño en derribar al hombre por medio de múltiples tentaciones. Entonces, si Dios va a dignificar de tal manera al hombre, ahora yo me voy a burlar de esa criatura llamada hombre. Y por eso el deseo y el empeño que tuvo el demonio durante toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, privada y pública, para hacerlo caer a él. Las tentaciones en el desierto. Al unísono, prácticamente todos los teólogos, desde Santo Tomás de Aquino y otros más que tienen que ver con la escolástica, etc., son unánimes en decir que el demonio, cuando tentó a nuestro Señor en el paraíso, no sabía que era Dios. Él estaba sondeando el asunto. ¿Y este quién es? Porque este es un profeta muy especial, ¿cierto? Hasta último momento, cuando muere en la cruz, es que él se da cuenta que es Dios. Y ahí se da cuenta que él le hizo el juego al propio Dios. Salió triunfante Dios. Ahí se da cuenta que no es tan inteligente, ¿no? Porque si fuera verdad, inteligencia grande. Sin embargo, tiene un gaudium fantástico, una alegría fantasmagórica, digámoslo así, ilusoria. Y sale perdiendo siempre. Bueno, su voluntad impía y su obrar apartados de Dios se convirtieron en odio y envidia del hombre. Y la perspicacia de la razón, cegada por la verdadera luz, se volvió a los engaños de la adivinación y del fraude. Entonces, todo lo que tenía de luces especiales en su naturaleza fueron opacadas a causa del pecado y tuvieron una debilidad más excelente, digámoslo así, entre comillas, ¿cierto? Óptimo, correcto, pésimo. O sea, su naturaleza, él no perdió todas sus facultades naturales, pero empezó a dirigir sus capacidades en función de ¿qué? Del mal.
Y la oficiosidad en el servir, apartada de su verdadero ministerio, se dedicó a tentar. Claro, se supone que tenía que servirle al hombre, a la creación, para ser más excelente, y al contrario empezó a hacer lo inverso. ¿Para qué? Para burlarse de la creación de Dios. Y su poder disminuido y coartado se emplea en cuanto le es permitido por Dios en hacer maravillas, entre comillas, deberían de ir a hacer maravillas, por medio de cambios súbitos que opera en las criaturas corpóreas. Vamos a ver eso cuando hablemos de exorcismo, de posesión, de infestación, etcétera, de obsesión. El demonio es capaz de manipular la naturaleza de tal manera que puede crear una apariencia humana. De esa manera. Puede enfermarme, sí. Puede producir cambios atmosféricos de tal manera que me afectan a mí físicamente y me predisponen para la tentación. O sea, es toda una artimaña que utiliza él, toda una estrategia de guerra, porque la idea es que conquistar al hombre. ¿Cómo? Nosotros los vamos que vivimos aquí con el diablo Al lado. alrededor. Ahí está, entonces ahí es donde uno tiene que considerar el auxilio de los ángeles buenos, el auxilio de la gracia de Dios para poder sobreponerse al demonio. Bueno, lo que dice ella, yo incluso hace 8 días que salí de acá, iba hablando con mi mamá, que acaba de salir, precisamente de que ella me preguntó, así al aire, ¿usted conoce más de ángeles o de demonios? Lo que le pude responder yo fue, en la teoría, más o menos de lo mismo, en nombres y acciones, uno termina conociendo más de demonios, porque son los que están aquí. O sea, los que están siempre alrededor de todo el mundo, bien sea tentando, bien sea haciendo favor. Lo que pasa es que observando. Lo que pasa es que el demonio, así como el mal que está asociado al demonio, evidentemente, es mucho más locuaz y más dinámico y más evidente y perceptible. Más ¿sí? directo en la forma de llegar. Yo, por ejemplo, a ella se ve como más cercano, pero cercanía física, entre comillas. Pero es más Mire que el directo mal y a la hora de el contactar. demonio actúa de una manera muy estratégica. Él nunca se manifiesta plenamente como demonio. Uy. O sea, digamos que como lo muestra la iconografía, que aparezca en una esquina, con una apariencia totalmente asquerosa y repugnante, con olores fétidos, gritando blasfemias y queriendo herir al hombre y atacarlo en su naturaleza. Nunca, siempre va a aparecer camuflado y disfrazado para poder trabajar mejor. Inclusive, sí, inclusive hoy en día uno de los trabajos más eficaces que él hace es el de lograr difundir la idea de que él no existe. Porque si se logra establecer la idea de que él no existe, él trabaja más fácil. ¿Está bien? Por eso también la caricatura que se hace de los ángeles buenos, porque haciendo una caricatura de los ángeles buenos, ¿cierto? De alguna manera se defrauda la relación que podemos tener nosotros con los ángeles buenos, entonces pierde credibilidad. Por eso hay que ser muy equilibrado a la hora de hablar de ángeles buenos y de ángeles malos, porque si no, termina uno cediendo a los malos y dejando de lado la acción de los Pero buenos. uno sí ve que, o sea, el demonio y el mal puede estar en personas, y manifiesta en personas con actos, con algunos perfiles, pues, pero esas personas necesariamente no saben que el demonio está ahí en ellos. No, la gente puede hacerle el Por juego, ignorancia también. la gente puede hacerle el juego al demonio sin tener una convivencia explícita con el propio Una demonio. conciencia que Conciencia, no puede ser. En algún La momento obsesión. cualquiera puede ser un Sí, sí. del diablo. Yo puedo haber pactado implícitamente con el mal, pero no haber hecho un pacto con el demonio. La persona se entregó al crimen, se entregó a cualquier tipo de acto inmoral. Por el caso pues, de la soberbia, la lujuria, la ira, todo eso. Ahí está la astucia del poder del demonio, saber trabajar de manera, con un perfil bajo, ¿no? Bueno, terminamos con este párrafo y compartimos el documental que me parece muy interesante. Sí, dígame. Yo creo que cuando hablamos del mal, del bien, pues en este caso, cuando hablamos del crimen, de que quiere hacer daño y demás, finalmente todos lo hacemos en algún momento. O sea, ¿a qué me refiero? Eso está como en los pequeños detalles. ¿Qué pasa cuando yo voy manejando, alguien se me atraviesa, yo hago el vidrio y lo puteo literalmente? Sí, cuando me pasa el semáforo en rojo y estoy poniendo en riesgo mi vida y la vida de los otros, ahí está el mal. Sí, Cuando tiro la basura a la pero no siempre está el demonio. Exacto. Entonces eso hay que tenerlo también claro. Me acuerdo de un retiro espiritual que hacía en una oportunidad sobre los retiros de San Ignacio de Loyola
y era San Ignacio o un comentarista jesuita que decía, no le podemos echar la culpa de todo al demonio, porque también está la tendencia natural al mal. ¿Qué hace? Yo tengo una tendencia, por ejemplo, para hacer una imagen, voy caminando al lado de un abismo, yo tengo una tendencia natural a caerme al abismo. Lo que hace el demonio es incrementar esa tendencia con la tentación que viene del exterior, o sea, que la realiza él, para que yo caiga más fácil. Pero ya naturalmente yo tengo una tendencia. Entonces no siempre está ahí el demonio, digamos, pero siempre aparece cuando yo le doy la oportunidad. Eso es necesario tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque a partir del pecado original, el pecado de Adán y Eva, nosotros quedamos con esa inclinación natural al mal. ¿Sí? Para que se me ponen el fajo de billetes acá y mi tendencia es, ¿cierto? El dinero, me apasiono por el dinero. Puede ser que el demonio no esté ahí tentándome, pero mi naturaleza decaída, en su naturaleza plena, tiene tendencia a cometer el pecado. Entonces no siempre está ahí el demonio. ¿Cómo podríamos identificar eso del lado de estar en gracia a identificar el mal en algunas personas o personajes? Por ejemplo, los pecados capitales los cometemos a veces pues, todos, a la codicia. No, lo que decía ella, primero pereza. hay que tener una conciencia de nuestra debilidad espiritual, ¿cierto? Y de nuestra contingencia. Nosotros dependemos de Dios, de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios. Entonces nosotros, en función de la comprensión que tengamos, una comprensión plena, inclusive racional y volitiva, de que somos débiles, en función de eso, nosotros somos capaces de abrazar el bien, pero ¿a raíz de qué? O ayudados, ¿por qué? Por la gracia de esa conciencia, debemos tenerla muy clara. Otra cosa es que yo tengo una capacidad de percibir el mal en los otros, y puede venir la intuición, puede venir un raciocinio. Yo me acuerdo el hecho de un teólogo que decía, un día la mamá de él, pues una mujer virtuosa, pero un asunto súper curioso, él le invitó a comer a la casa, él estaba en una campaña política por un movimiento católico para defender los principios de la iglesia, en Brasil sucedió esto, y él invitó a comer a la casa a una gran personalidad, y la personalidad llegó, comieron juntos, cuando terminó la cena estaba él, la mamá y la personalidad el personaje aquel. Cuando terminaron la cena, la mamá le dijo, tenga cuidado con fulanito porque lo va a traicionar en determinado momento. Mamá, ¿usted cómo percibió eso? El discurso del hombre en la mesa, impecable, todo, o sea, no sé. Algo que, como la manera de él coger los cubiertos, como estar sentado, no sé, yo percibí, y de hecho, años después, él contaba eso, ¿por qué? Porque la mamá tuvo razón, el hombre lo traicionó de una manera, pues, inclusive la traición llegó a tener repercusión en el Vaticano, una cosa abominable. Y el hombre, nada, eso, ella sospechó como intuición, o qué pasa, discernimiento, o oído, puede ser discernimiento ya natural. Que eso es inexplicable, porque ahí no hay raciocinio, eso supera la razón. Puede ser una iluminación del ángel, de la guarda del hijo, por ella ser la madre, inexplicable. Entonces en eso están los ángeles, seguramente están los ángeles ahí, seguramente el demonio estaba también ahí, también estaba ahí y fue delatado a causa, o sea, son unas cosas, y la vida nuestra está llena de ese tipo de misterios. Pero entonces cuando yo tengo conciencia que existen estos otros personajes a los cuales yo no les daba mucha razón de ser en mi vida, yo digo que la vida es seria, porque me doy cuenta que la vida es seria desde el momento en que yo me levanto hasta el momento en que me acuesto, porque está en juego ¿qué? Está en juego mi salvación, está en juego el orden de la creación, está en juego la gloria de Dios, y ahí están los ángeles, los demonios, tú y yo. Entonces, por eso es que es interesante también este tema, porque eso tiene una repercusión espiritual, es grave. Yo estoy moviendo en un campo de batalla, ¿no? Por eso a la iglesia que vive peregrina en esta tierra se le llama iglesia militante. Está la iglesia militante, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia triunfante en el cielo. Porque es que la vida es una milicia, es una lucha. Para ninguno de nosotros es mentira, desde que uno se levanta a conseguir el pan de cada día. Pero cuando hablamos a nivel espiritual también es una lucha entre el bien y el mal. ¿Sí? Termino este párrafo y vamos a... Sí. Entonces esas personas que hacen rituales, Eso es otra cosa, claro, sí. Así como existe el sacerdote que sirve al culto católico, al culto religioso, o existen otro tipo de ministros en diferentes denominaciones, existen personajes que son entregados al culto al demonio y hacen sacrificio al demonio. Mire, le hace... ¿Ah? Un papá negro es paisa, falleció hace 10 años, pero era un paisa. Estaba en Pereira, había uno que estaba en Pereira. De la iglesia como el Cristo. No, ese es un testigo. No, es que hay mucho charlatán pues en medio, pero el culto al demonio existe. sí. La brujería y todo. Y cuando se habla de droga, de narcóticos, etcétera,
se habla de la comunión del demonio, porque de hecho es un tipo de relación que se establece con el más allá, que usted termina pactando con eso. Pero le iba a hacer un comentario, se me fue. Termino aquí a ver si me acuerdo. Estaba hablando de la mamá con el Sí, hijo. lo de la intuición. Ay, y ella preguntaba sobre las sectas satánicas. Sí, porque no ve son las... Ah, sí, no, que le iba a recomendar un libro, pero si me escribe un correo electrónico, si me escribe un correo electrónico le envío el nombre es un periodista del siglo XIX. El hombre se entregó a todo tipo de desenfrenos de la carne y del espíritu. Y de tal manera se entregó que llegó un momento en que ya nada lo satisfacía, claro, porque el hombre solamente es satisfecho por el fenómeno religioso. Entonces el hombre nada lo satisfacía. Entonces, droga no había en la época, pero el hombre hizo de todo. Placeres. Y ya no sabe qué hacer. Robar todo lo que usted quiera, mentir, lujuria, todo. Y pues yo ya no sabe nada qué hacer. Un amigo le dijo, no, ¿por qué no vamos a una misa negra? El tipo vivía en París. Se me olvida. Ah, mire, son varios libros. El abismo, El camino, ¿Libros de qué? que es el 2 de este personaje. Espera que me estoy acordando del personaje. El camino. Es un escritor flamenco. El abismo, El camino, y el otro que él ya se hace religioso, porque él termina haciéndose religioso como terciario de una comunidad San religiosa. Agustín, pues casi. Sí. Ya me voy acordando, ya vamos por buen camino. El hombre terminó en un culto, en una misa satánica. Entonces, en París lo recogen a medianoche, él cuenta con lujo de detalles cómo fue el asunto, lo recoge un carruaje, lo lleva a una mansión en las afueras de París, y él ve que es un encuentro social, pero hay de todo, hay políticos, hay pordioseros, mendigos, hay prostitutas, el hombre queda aterrado, por la mezcla de personajes diferentes de estatus. Cuando en determinado momento suena una campana, pues, pero más bien con un sonido aterrador. ¿Ah? ¿Es Neil Suster? ¿Así se llama? No. Karl Huysmans. Búsquenlo y verán. Se te llamó el angelito, ¿no? Karl, con L, Karl Huysmans. Con H, Huysmans. Sí, de origen flamenco. Abismo, camino, ¿cierto? ¿Está ahí? Tengo Wilson Williams. No, Karl Huysmans. Carl. ¿Sí? ¿Está ahí? Huysmans. Con H. Sí. H-U-I-S-M. Bueno, entonces léanlo porque es muy interesante. Les sigo contando. Entonces suena la campana, pues, pero con un sonido más bien tétrico que contemplativo, y todos se van hacia el patio de atrás del palacio, y había una especie de capilla. Pero él empezó a notar que la capilla era muy sui generis y muy particular. Los vitrales tenían imágenes obscenas de santos, de la Virgen María, de Jesucristo, era todo. Sí. Ridiculizado. Y el tipo entró y todo el mundo pues como en silencio esperando el inicio de la misa, cuando entró un sacristán pues de esos de película de terror, medio así, corvado, no sé qué, con un sacerdote católico que era apóstata, pero siendo apóstata no dejaba de ser sacerdote, porque el sacerdocio puede ser dispensado por el Vaticano, pero el sacerdote es hasta la muerte y no se puede borrar el sacerdocio, imprime carácter. Y ese sacerdote empezó a celebrar la Eucaristía, pero en medio de un frenesí, un nerviosismo, transpirando, una cosa, y todo el ambiente era súper desagradable, y el hombre cuando levantó la hostia y la consagró, la tiró al piso. Y este hombre dice que todo el mundo se abalanzó contra la hostia a escupirla, a pisotearla. Decían, tanto odio que tenían hacia aquello que yo no acreditaba que era Dios, que ellos tenían más fe en que ahí estaba Dios de lo que yo creía. Y ese límite extremo pues de aberración fue lo que lo llevó a él a la conversión. Saber cómo otros acreditaban en la presencia de Dios en eso. Pero él cuenta eso con lujo de detalles y una cosa pero aterradora. Y eso lo llevó a él a la conversión y después escribe cómo fue su... Es muy bonito, si lo consiguen vale la pena que... Son 3 libros, me acuerdo, no sé si hay un cuarto, pero creo que son esos. Abismo, camino,
Y Por ahí también hay unos cantantes de música, rock famosos que en los conciertos le hacen burlas a la comunión y No es rock, Y después, ¿qué les pasa en la la vida? meta hacer una diferencia porque hay 10 kilómetros entre el rock y el black metal. bueno, entonces yo termino este párrafo y comenzamos lo que no he podido comenzar. A ver, entonces dice, puede hacer maravillas, decía yo que lo ideal era entre comillas colocarlo, por medio de cambios súbitos que operan en las criaturas corpóreas. Y porque todas estas cualidades salieron fuera del orden debido, que era, ¿el orden cuál era? Hacer el bien. Por la voluntad depravada, por la soberbia, por eso fue desordenado el ángel en su interior, todas ellas las emplea en aumentar su soberbia, buscando ser honrado por los hombres y adorado como Dios. El fin último de él es ese, es borrar cualquier tipo de imagen que exista de Dios en la creación y él entronizarse como el Todopoderoso. De ahí que todo lo hace mal, todo, absolutamente todo le sale al revés al demonio. Y esto es una razón muy interesante que debe alimentar nuestra esperanza, porque inclusive cuando el demonio me hace pecar, está haciendo el mal, o sea, él no va a alcanzar su objetivo, porque siempre Dios tiene una puerta de misericordia que se puede abrir, a pesar de mi pecado, sea lo que sea. Pensemos en Judas que entregó a Dios, imagínense qué cosas, nadie más va a poder hacer en la historia o cometer un pecado como el que cometió Judas. Sin embargo, Judas perfectamente hubiera podido optar por la misericordia de Dios, pero se cerró a la misericordia de Dios y se entregó al poder del demonio, por eso terminó desesperado y se suicidó. ¿Será que Judas fue perdonado? Mire, está muy dividida la opinión de los teólogos y en eso uno no puede ser dogmático porque la misericordia de Dios es tan grande, pero hay un proverbio muy interesante al respecto de la vida del hombre que dice talis vita finicita, así como se vive, normalmente así se vive. Si él vive entregado, se muere, así como él vive entregado al pecado y al desorden y cometió un acto tan abominable, ¿cierto? Entonces, lo más normal sería pensar que no alcanzó la salvación eterna. Sin embargo, eso solo lo sabe Dios, hasta allá no puede llegar. Opinan algunos también al respecto de Salomón, que a pesar de tener sabiduría, murió entregado a placeres y a la adoración de todo tipo de aberraciones que existían en la época. Entonces, pero no se puede juzgar en esa materia. Según algunos evangelios gnósticos y apócrifos, Jesús le pidió a Judas que hiciera eso. Y eso es una teoría que, digamos, sí y no. O sea, Judas no fue creado para eso. Judas no fue creado para eso. Yo leí en algún momento una meditación de un teólogo muy interesante al respecto de Judas, que establecía la posibilidad de la conversión de Judas. Y decía, el Calvario hubiera sido más bonito, no hubieran sido 3 cruces, sino 4. Porque Judas hubiera terminado de entregar su vida plenamente por amor a los hombres y por amor a Dios. Y se hubiera convertido, hubiera muerto en una cruz como Jesús. ¿No se arrepintió? Pues tampoco fue que el remordimiento se ahorró, pues. No, remordimiento no, y eso está en los textos del Evangelio. Él no tuvo remordimiento, ese fue el problema. Y el problema nuestro cuando cometemos un pecado está también en eso, en perder la confianza. Porque termina mal aquel que pierde la confianza. Pero si uno no pierde la confianza, siempre hay una nueva oportunidad. Pero el demonio trabaja en desanimarlo a uno. Digamos que esa es la bandera que él quiere establecer en nuestro espíritu. Si él logra entronizar la bandera del desánimo, yo pierdo cualquier tipo de ilusión y de esperanza con el bien. Entonces yo digo, de esta no salgo. Cuando una persona le dan 3, 4 meses de vida, cuando pierde la esperanza de vida se muere más rápido. Cuando una persona cae en las drogas y su voluntad no tiene una luz de esperanza hacia el cambio, esa persona no sale nunca de ese abismo. O sea, la esperanza tiene que estar siempre firme en nuestra vida, y es independiente de cualquier abismo al que yo caiga. Entonces el demonio lucha por eso, para que yo no salga de ese estado de tristeza. Bueno, entonces de ahí que todo lo hace mal, lo cual sin embargo Dios lo permite ahora justamente para castigo de los malhechores y honra de los buenos, como se manifestará por el juicio final. Y en el juicio final es que nos vamos a dar cuenta. Sumatoria de fuerzas al final, así como se hace en un plano de vectores, sumatoria de fuerzas siempre van a dar hacia el bien, porque a pesar de todos los esfuerzos que el demonio puede haber hecho a lo largo de la historia del hombre, siempre va a triunfar el bien. ¿Listo? Bueno, era el momento del descansito, pero vemos unos minuticos y ahí ustedes toman aire y volvemos. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos primero el break para no interrumpir? ¿Quieren? ¿Prefieren? Por mí no, es como Para para... verlo todo el corrido y una lea. Fácil, no lo vamos a alcanzar a ver todo, pero yo quiero parar, comentar, solo que se siente, digamos, una película, comentar.
comentarios. Sí. Yo creo que es buena idea eso. Se toman el cafecito, el agua, tal, y nos vemos aquí en 15 minutitos. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, ¿qué existía antiguamente en la iglesia? Antes del candidato al sacerdocio, recibir el diaconado, ustedes saben que el diaconado es una etapa que puede ser transitoria o permanente. Permanente cuando no va a ser padre. Por ejemplo, una persona que es casada puede ser diácono. Es un diácono permanente. Ahí se quedó, no llega padre. Pero hay un diaconado transitorio. Normalmente llega al diaconado, lo ordenan diácono y después de 1 año, 2 años, lo ordenan sacerdote. Antes de recibir ese diaconado permanente, ese diaconado transitorio, le daban las órdenes menores. Dentro de las órdenes menores, que en una ceremonia, se le daba el exorcistado. O sea, era una manera de humillar al demonio, porque no era un padre el que lo iba a exorcizar, era alguien que estaba por debajo inclusive del padre, el que era capaz de exorcizar. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué hacen las iglesias locales o el ordinario del lugar? Todo obispo y todo arzobispo es exorcista, pero él delega y nombra 1 o 2 exorcistas oficiales en una diócesis o arquidiócesis, dependiendo pues de las necesidades propias. ¿Qué le da a él el carisma de ser exorcista? No es propiamente la virtud por la cual él es escogido. Puede tener cierto perfil que obviamente el obispo no va a poner o sea, el que está trabajando con los jóvenes, con la pastoral vocacional, lo va a poner al día mañana ya de exorcista. Una persona que por su temperamento, por cierto perfil, digamos, más o menos básico y fundamental, digamos, tiene una posibilidad más adecuada, digamos, un perfil más adecuado para llegar a ser exorcista. Y le da el título de exorcista. Dándole el título de exorcista, como el obispo tiene un poder especial, participa de las llaves de Pedro, o sea, el poder en la tierra y el poder en el cielo, él le da participación en el carisma de exorcistado. ¿Quién es el que exorciza en el fondo? No es el sacerdote, así como el sacerdote no perdona los pecados. El que perdona es nuestro Señor a través del sacerdote. Lo mismo en el exorcismo. No es el sacerdote el que expulsa al demonio. Es él con su ministerio, ¿cierto? Es un conducto a través del cual Dios, nuestro Señor, exorciza, expulsa a ese demonio. Inclusive el sacerdote puede ser modelo de todo menos de virtud. Y lo contó este monseñor que usted habló ahora, no digo el nombre para que no vea aquí, pero él contó una bellísima en la procesión. Cuando él contó eso, él decía, mire, un caso de un exorcista que le pasó fue a exorcizar hoy, y estaba haciendo el exorcismo y el demonio se le ríe y le dice, usted me va a exorcizar a mí, si no otra noche estuvimos juntos. De ese tamaño le recordó el pecado al sacerdote. Entonces él decía, ¿cuál es la postura que debería de tomar el sacerdote? Ay, sí, verdad, no, es que yo no soy digno, no, es que usted no es digno. Así no hubiera pecado ayer, no era digno. Entonces dice que la postura de él fue muy valiente y puso la confianza en Dios. Dijo, es que el que lo estoy cesando no soy yo, fulano de tal, es por el poder de Jesucristo revelado, la Sagrada Escritura. Empezó todo el ritual y exorcizó. Porque independiente de la virtud, él tiene un poder extraordinario que le da el carisma y que le da el poder sobre el demonio. Entonces eso es interesante, porque eso es también una muestra de misericordia de Dios. Imagínense, si uno dependiera de que el exorcista tiene que ser santo, ¿dónde lo consigue? Pues, porque yo me voy a ir a confesar, ay, pero es que él es tan pecador como yo, entonces vaya a buscar uno que no sea pecador como ninguno, no lo encuentro. Sí, entonces es una medida también de la misericordia de Dios, eso es muy bonito. Existe tanto así las posesiones que el obispo o el arzobispo tienen a alguien asignado en cada parroquia. Normalmente lo hace porque, no, en cada parroquia no, en cada diócesis. En cada diócesis. Sí, no, O sea, por lo menos uno, claro. Usted va, por ejemplo, a la Catedral Metropolitana y ve las filas que se hacen todos los días de... Muchas veces son personas que tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, etc. 90%. Pero hay muchos casos de posesión. Inclusive hay diócesis donde hay más de 10 exorcistas. Porque es necesario, porque hay una demanda. En Chocó. Y existe. ¿Está bien? Con la Guajira. Entonces, fíjense mucho en el equilibrio de él para que uno no se deje engañar también por lo que vende el mercado por allá afuera. Los ángeles que Dios ha creado. Es un libro que por otra parte también tiene que describir mucho a Dios, porque al principio los ángeles estaban ante Dios, con lo cual tengo que describir lo que veían los ángeles. Al describir esta historia también hay que describir... Acabamos de ver entonces solo una parte, 23 minutos de una de las entrevistas al padre Fortea sobre su libro
el mundo angélico? Pueden surgir interrogantes o pueden quedar más bien fortalezas intelectuales, no sé, quiero que ustedes lo digan. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Queda claro lo de la prueba? Cuando hablamos de esta prueba para los ángeles, o hablamos de la prueba para los hombres, tenemos que darnos cuenta que hay una sucesión de hechos que dan a conocer esa prueba. No es un edicto leído por Dios. Esto es lo que va a pasar. ¿Quieren o no quieren acompañar lo que yo voy a hacer? No. Esa prueba se va revelando a lo largo de un ejercicio o una práctica de la virtud en los ángeles, así como sucede en nuestra vida. En el fondo yo me voy dando cuenta de la prueba de Dios en 80, 90 años en los años en que yo vivo. Pero no es en el momento en que yo nazco que ya me viene la prueba, ¿no? Es a lo largo de una vida. Entonces es interesante la relación, repito, entre las dos sociedades para darnos cuenta de la semejanza que existe entre nosotros. O sea, ellos ya viven lo que nosotros estamos viviendo. Por eso están tan atentos a nuestra asistencia, porque ellos conocen la necesidad que tiene una criatura de atender a la voluntad de Dios. Y también todas las vicisitudes que se dan a lo largo de esa prueba. Ellos son perfectos en compañía entonces. Obvio que sí, es que allá es donde quiero llegar. Y digamos que una de las finalidades del curso es esa, no solamente conocer intelectualmente los ángeles, sino darnos cuenta de la capacidad que ellos tienen de ayudarnos e iluminarnos para que nosotros pasemos, aprobemos la prueba. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta entonces? Cuando él habla de la creación de Dios y del cosmos, si hablamos del cosmos es fuera del planeta y... El cosmos es todo lo visible. Todo lo visible. Cosmos, un término muy usado por los antiguos, especialmente los griegos, cosmos con K, cuando se refiere a todo el mundo visible. Movimiento de los astros, la luz, etc. Todo eso es el cosmos. Allá también hay ángeles. Claro, claro. Como los ángeles son ministros de Dios y están ligados de una manera tan estrecha con toda la creación, ellos tienen que ver con el movimiento de los astros, ellos tienen que ver con el clima, ellos tienen que ver con el comportamiento de los hombres, ellos tienen que ver con esto, ¿sabes? Son como que esos eslabones que le permiten a Dios, más bien esos engranajes, le permiten a Dios lograr una arquitectura y una armonía en toda la creación. Son fundamentales en ese sentido. Por eso son tan perfectos. Sí. A mí yo no sé si hablaron la clase pasada, pero siempre que uno les pide algo, siempre están, siempre acuden, siempre acuden. Sí, pero depende de lo que usted pide. Hablemos, por ejemplo, de protección, porque es una pregunta frecuente. Cuando uno dice que no cree en ellos, Sí. de la mayoría de las personas que están a su alrededor te dicen, entonces si la van a atracar, usted le pide y no la atracan. Pues es como el ejemplo típico, la pregunta típica. Pero el cuestionamiento va más allá, o sea, son desde cosas muy sencillas, pequeñas, como que nos estén acompañando todo el tiempo y estén ahí, ¿cierto? Hasta pedir cosas muy grandes. Eso significa que lo que tú pidas siempre va a ser como tú lo pides. No. Porque yo tengo unas ganas locas de ganarme baloto. Irme de misionero a África. Irme a África de misionero. Eso suena muy interesante, ¿cierto? Y puede ser equilibrado y hasta. Mire que es una idea bondadosa en cuanto está llena de bien. Es una idea muy bondadosa. Yo dejo mis obligaciones económicas, ¿cierto? Y me dedico a la misión. Uno puede decir que es más sublime el fin que él está buscando en su de determinado camino. Ahora, hay varias condiciones para que la oración sea atendida. Miren esto, por ejemplo. Una de ellas. Una de ellas. Otra. Insistencia. Yo debo insistir en un pedido para ser atendido por Dios. ¿Está bien? Otra. Claro, yo no creo que Dios me va a atender, o el ángel me va a atender. Dios en el fondo, porque Dios siempre es el fin último. Si yo no tengo esperanza en que Dios me va a atender, no, pues ¿para qué quiero? Si no tengo confianza en Él. Esperanza y confianza, vamos a ponerla como en un mismo nivel. Pero miren esto, es que cada uno de los elementos es muy importante. Insistencia podemos asociarla a otra también. Ay, pero
es que yo llevo 18 años pidiendo tal cosa. Dejó de pedir, resulta que a los 19 años era que Dios le iba a dar. Pues para poner un ejemplo concreto, ¿cierto? Y esto es fundamental en la vida espiritual. Si uno no lo toma en consideración, no entiende el porqué de las cosas. Entonces, para que un ángel pueda atenderme, también debo yo tomar en consideración estos elementos. ¿Por qué? Porque en el fondo es una oración que yo estoy haciendo, primero de todo, bueno, la conveniencia. La conveniencia no quiere decir que yo estoy pidiendo para que no me roben, y que no me roben es lo más conveniente, uno diría a primera vista. Pues claro, ¿qué es lo que más conviene? Pues que no me roben. ¿Y qué tal que es conveniente que a usted lo roben ahí para que más adelante no lo maten? Por poner el ejemplo extremo. Entonces son solamente asuntos que tienen que ver con la providencia de Dios y que solo Él sabe qué es lo más conveniente. Entonces la primera regla que yo debo de colocar a la hora de hacer un pedido es pedirle a Dios que me dé todo aquello que más conviene para mi salvación. Usted decía la cosa que te pregunté, vamos a algo así, que es que el ladrón o el enemigo también tiene su ángel de la guarda. También, claro. Sí. No, es que no lo pierde. Eso no lo Sí, pierde por más sí, que es como una... Claro, porque Sí. Dios está insistiendo hasta el último momento en el corazón del hombre, en el lecho de muerte, en la agonía, para que la persona se convierta. Entonces Dios es más insistente de lo que nosotros podemos ser. Dios obviamente siempre va a querer lo más conveniente, va a ser más insistente que nosotros, y Él no pierde la esperanza en que nosotros nos convertimos. De tal manera que hasta el último momento nos sigue dando gracia para que podamos cambiar. Pero estos elementos son interesantes a la hora de considerar la oración, la asistencia de los ángeles, de un santo, de la oración de los otros. Yo puedo pedirle a usted oración, y en función de la oración que usted hace por mí, puedo yo alcanzar una gracia que yo solo no alcanzaría. Porque Dios quiere esa sociedad espiritual también entre los hombres. Por eso San Pablo en sus cartas promociona el hecho de que unos recen por los otros y pidan por los otros. Pero ¿cuál es la forma más correcta de pedir? Es decir, en este momento... Antes que nada, poner como punto de partida la voluntad de Dios. Yo pido, usted puede pedir, y hay que pedir sin escrúpulo. Esa es otra regla de la oración. Porque si yo tengo que tener grandes horizontes. La persona no alcanza éxito en su vida si no tiene deseos así ardorosos y medio alocados. De esa manera. Ya recuerdo que Chesterton decía eso. La aventura puede ser muy loca, pero el aventurero tiene que ser muy cuerdo. O sea, yo tengo que tener unos deseos desenfrenados por alcanzar el bien. Y los medios pueden parecer absurdos. Sin embargo, si yo tengo mi corazón y mi voluntad puesta en Dios, seguro que yo lo alcanzo. Firma Moisés pasando el Mar Rojo, ¿cierto? Eliseo también pasando el Jordán con la capa de San Elías. Y de ahí por delante todo lo que hicieron, las maravillas que hicieron los apóstoles, los primeros cristianos, que era una locura predicar el Evangelio. Ahora. ¿Y con qué objetivo fin debemos santificarnos? O sea, debemos llegar más. La plena felicidad del hombre está en la santidad. ¿Qué es la santidad? Es ese estado de alma en el cual el hombre goza plenamente de lo mejor de sí. Yo soy una semillita, y como lo decía el padre ahí de alguna manera, en el camino de la vida esa semillita va brotando y va dando frutos. Para que esa semilla pueda plenamente desarrollarse como un árbol que da fruto, que da sombra, etc. Eso es propiamente la santificación de la persona. Es yo desarrollarme plenamente como persona. ¿Qué me ayuda a mí a desarrollarme plenamente con las personas? Practicando el bien. Eso me ayuda a mí a desarrollarme como persona y en comunidad. Eso es la santidad. No se aplica solamente en la Iglesia Católica, en el cristianismo, en el Islam, en el judaísmo, no. El hecho de yo buscar ser mejor, lo que hablamos ahora, la virtud, el ejercicio de la virtud, es lo que me hace a mí feliz. Es lo único que le puede dar la felicidad al hombre. Pero muchos santos también, pero muchos no, es que una cosa que uno no debe disociar de la vida es el sufrimiento. Inclusive para muchos espiritualistas la verdadera alegría solo nace del dolor. Parece contradictorio, pero es así. Y la vida está llena de sufrimientos, de empeños, de sacrificios, de renuncias. Y cuando uno, después de sufrir, de renunciar, de sacrificarse, obtiene algo, lo disfruta más. No, que a mí, listo, me invitaron a un retiro espiritual y solamente me dieron el certificado, no tuve que participar de las charlas, no tuve que hacer un ejercicio de acceso y quedarme callado y apagar el celular, y a los 3 días me dieron el certificado igual que se lo dieron a los demás. Pero los demás hicieron la vigilia, dejaron de, no sé, se privaron de tales alimentos, lo que sea. Cuando hay una cuota de sacrificio, el premio que se obtiene se valora de una mejor manera. Eso es, en la vida común eso se confirma, ¿no?
por ejemplo, eso lo menciona, yo creo que yo de hecho mencioné al escritor Eliphas Levi. Él era un monje, bueno, era un seminarista, por así decirlo, que se separó un poquito. Él habla de la ley de la dualidad, que es que el uno sin el dos no existe. En este caso, si tú siempre fueras feliz, no sabrías qué es ser feliz. O si tú siempre estuvieras triste, no sabrías qué es estar triste. El uno sin el otro no existe y él lo traslada todo a que el agua sin el fuego no podría existir, Dios sin los demonios tampoco tendría sentido. Entonces, pues es una ley de darle razón de ser al mal y al bien. Y hay algo que el que busca siempre la felicidad no termina alcanzándola y resulta siendo un infeliz. Porque la felicidad plena en esta tierra no se puede conseguir. Es que la prueba la dan los pueblos y civilizaciones de la antigüedad y muchas sociedades modernas. Buscan pues un goce de la vida desbordado y no alcanzan la felicidad. Yo recuerdo mucho, y lo cito normalmente en los cursos, la vida de esta niña Cristina Onassis, la hija de Aristóteles Onassis, digamos de los hombres más ricos del siglo XX. La mujer terminó, creo que alcanzó a tener 5 matrimonios, todos destruidos. Se suicidó, murió con una sobredosis de droga en Bariloche, en Argentina, la encontraron muerta en la habitación del hotel. Y los titulares de los periódicos decían, pobre niña rica, uno de los titulares, pobre niña rica, solo le faltaba que le faltara algo. La felicidad plena, es que tenía todo, chequera, bueno, no sé, tarjeta de crédito en la época, o sea, desayunaba en Londres, almorzaba en Sydney, cenaba en Nueva York. Las muñecas de ella eran vestidas con Christian Dior, de ese tamaño. Sí, era, mejor dicho, todo lo que usted quiere imaginarse, pero ese extremo de felicidad que ella trató de cultivar aquí en la tierra no le dio plenamente la felicidad. Entonces, cuando se habla de santidad, es esa práctica de la virtud constante que me lleva a mí a satisfacerme primero con lo que Dios me dio en mi naturaleza, que es bueno, pero yo contemplarme a mí mismo y saber que yo puedo ser bueno y puedo hacer bien para los demás, es una satisfacción que desde ayudarle a pasar una viejita a la calle, pues es lo más típico de una figurita, eso pasa. Esa alegría en ese pequeño acto de virtud lo llena uno más que cualquier baloto, que cualquier proyección social, fama, prestigio internacional que pueda recibir, etc. Entonces la práctica de la virtud va asociada a esa felicidad que es transitoria y que no es permanente, y a ese sufrimiento que es más permanente que la propia felicidad que uno vive en la vida. Si uno hace una sumatoria de lo que es la tristeza, las alegrías y el tiempo que podríamos llamar de indiferente en la vida, suma más esa indiferencia y ese sufrimiento que lo que es propiamente la alegría. La alegría son momentos, ¿cierto?, medio efímeros y inconstantes en la vida. Pero saber armonizar esos elementos en la vida es lo que le da a uno una tranquilidad y una serenidad de alma. Y eso es la práctica de la virtud. Bueno, listo. Nos vemos en 15 días, ¿no? Para la próxima clase. Bueno, que aprovechen al máximo, que aprovechemos al máximo la Semana Santa.